De un solo Rentacar. En De un solo Rentacar sabemos lo importante que es para nuestros clientes la palabra moverse. Moverse a nuestras preciosas playas. Moverse a nuestros hermosos pueblos. Moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete de un solo con nuestros vehículos de años recientes. Vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje para gozar de tu país como se debe. No buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. De un solo Rentacar. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724. Muévete con De un solo Rentacar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde nos estén viendo y en qué parte del mundo estén conectados con nosotros hoy en la multiplataforma de un solo Válvula Política. Le doy la bienvenida a mi hermano Edson, presentador, conductor de Válvula Política, administrador general de Válvula Política Company. Un fuerte abrazo, Edson. ¿Cómo estás? Muchas bendiciones, hermanito. Que Dios te bendiga. Amén, Saúl. Gracias, que Dios te bendiga también a ti y a toda tu preciosa audiencia de un solo también. Para nosotros un placer y un privilegio, gracias a Dios estamos bien y sobre todo aquí dispuestos para iniciar este conversatorio, esta charla en de un solo, por supuesto, ¿verdad? En la multiplataforma también. Con Válvula Política, por supuesto, y también correcto, pues hablar acerca de la noche de un solo, ¿verdad? Acerca de este tema que ha capturado portadas de todos los medios de comunicación, me refiero a los que apoyan al presidente, pero también a los que critican al presidente de la República, Nayib Bukele, y sobre todo la gran hazaña que está haciendo en materia de seguridad nuestro presidente de El Salvador, Saúl. Bueno, iniciamos esta transmisión. Saludos a todos los que nos están viendo. Teníamos días, Edson, de no estar acá juntos. La verdad es que teníamos ya quizás como un mesecito de no poder hacer una transmisión juntos, pero gracias a Dios nos ha dado la oportunidad y aquí estamos, y creo que a todos nuestros suscriptores, tanto en De un Solo como en Válvula Política, siempre ellos degustan de poder ver esta unión entre las dos plataformas. Y bueno, es un gusto estar acá con todos ustedes. Vamos a iniciar esta transmisión de un solo y hay varias cosas que vamos a estar abordando, importantes cosas que han sucedido esta semana. Voces de la oposición internacional que están poniendo su presión sobre el presidente que ha cambiado la historia de todo un país. Estamos hablando nada más y nada menos que del presidente Nayib Bukele, porque podemos decir con toda seguridad, Edson, que el presidente está cambiando la historia de El Salvador, que el presidente está transformando nuestro país. Iniciamos con el tema de esta noche, el hombre que está cambiando El Salvador a punta de esfuerzo y también de una verdadera mano dura. Antes de continuar con el tema, quiero recordarles que esta transmisión llega a ustedes gracias a De un Solo Rentacar, y que si ustedes vienen a El Salvador en los próximos días, vienen a chotear aquí a nuestro país, hoy que se puede, mire, hoy que hay que disfrutar de El Salvador, hoy que usted de verdad se puede ir a perder sabiendo que no le va a pasar nada. Bueno, De un Solo Rentacar está para servirles. El número de WhatsApp de un Solo Rentacar, más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724. Tenemos vehículos del año, vehículos sedán de 5 pasajeros, camionetas tipo minivan, camionetas tipo SUV de 5 y de 7 pasajeros, todo para poderles servir a ustedes. Así que el número ahí está, usted lo puede tomar y puede contactarse con nosotros. Bueno, Edson, esta semana la noticia que ha acaparado todos los titulares es precisamente la movilización de 2,000 cabecillas, de los más peligrosos, porque hay algo que hay que recalcar también, son unas palabras que dijo el ministro Gustavo Villatoro, no sé si tú recuerdas la semana pasada, que sí, es que quienes llegaran al Secot nunca más iban a salir de esa cárcel. Esas fueron las palabras del ministro Villatoro y el presidente Nayib Bukele lo reafirmó también en un tuit el día de ayer. Dijo, los que vayan a llegar acá ya no van a salir. El ministro también, Gustavo Villatoro, en su momento dijo de que 0 visitas íntimas, 0 visitas familiares
todos los que vayan para este nuevo centro penitenciario, pues ahí técnicamente van a quedar. Parte parafraseando un poquito de las palabras que dijo el ministro Edson. Sí, así es, Saúl. De hecho, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, había reafirmado a través de una entrevista que tuvo con un medio de comunicación internacional y en donde él decía que los pandilleros definitivamente que ya estaban listos para poder llegar al centro de confinamiento del terrorismo, el más grande de América Latina y quizás del mundo, Saúl. Él mencionaba que iban con destino prácticamente sin retorno y que definitivamente ahí se iban a quedar, no iban a ver la luz del día y prácticamente dijo que allí iban a morir, porque quiso recalcar eso, que allí iban a morir, no por el hecho de que se les vaya a arrebatar la vida, ¿verdad? Sino por el hecho del cumplimiento de las sentencias y de las condenas que se les han asignado por parte del sistema judicial de nuestro país. Que hay que recalcar una cosa, Saúl, los que están ahí en ese centro de confinamiento del terrorismo no son ningunos angelitos, ni tampoco son presuntos pandilleros, sino que son personas que han sido condenadas, que se les ha vencido en juicio y que se les ha doblegado el derecho de audiencia, el derecho de defensa y por supuesto también se ha comprobado su culpabilidad a través de un debido proceso penal. Por lo tanto, los sujetos que están ahí, pues definitivamente ya no van a tener ningún retorno, no van a volver a salir a pisar la calle, decía también el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y el presidente de la República, Nayib Bukele, también decía que esa sería su nueva casa. Esas fueron las palabras que el presidente puso el día de ayer, que esa sería su nueva casa donde vivirían por décadas mezclados y sin poder hacerle más daño a la población, sin ningún tipo de privilegio, como tú ya lo mencionabas, ¿verdad? De ningún tipo. Bueno, sobre este tema ya empezaron a poner el grito en el cielo los medios de comunicación nacionales e internacionales. Fíjate que yo veía algo este día, estaba en un car wash, en un lugar donde lavan los vehículos automotores de un solo rentacar. Estábamos lavando unos vehículos por ahí y no sé por qué, pues me levanté y fui a la sala de espera de este lugar y ahí tenían un periódico que es un periódico nacional que no sé muy bien porque no le puse mucha atención, pero sí me fijé en el titular. Este medio de comunicación, no sé si era la Prensa Gráfica o el Diario de Hoy, en la edición de hoy, decía, y fíjense ustedes cómo están tratando de llevar una campaña y quedan en ridículo. Uno de estos dos periódicos ponía, gobierno negoció con pandillas. Ese era el titular en negro que sacaba el día de hoy uno de estos panfletos para madurar aguacates que ya casi nadie lee. De hecho, yo ni siquiera me lo tomé, solamente vi la portada, pero me daba a mí un punto de reflexión y es, el presidente Nayib Bukele ordenó esta semana que trasladaran a 2,000 pandilleros, los más peligrosos, porque estos 2,000 son los fichaditos que ya tiene el gobierno como los más peligrosos. Obviamente ahí van a caber pues miles más, pero los primeros son de interés absoluto del gobierno porque son los que van precisamente a hacer punta de lanza en esta nueva cárcel del Secot. Y cuando decimos punta de lanza son los primeros que van a enfrentarse a este nuevo sistema penitenciario de nuestro país, El Salvador. ¿Cómo es posible que medios de comunicación estén diciendo que hay una negociación con las pandillas cuando, señores, que un presidente, Nayib Bukele, venga y haga la cárcel más grande de Latinoamérica, para combatir a las pandillas? ¿Cómo va a ser eso de que podría haber una negociación? ¿En qué cabeza cabe? Yo sí sé en qué cabeza cabe. Y es precisamente estos refritos de periódicos como El Faro, que ni siquiera son periódicos, sino páginas digitales, como El Faro, El Gato no sé qué, El Chucho Seco, todos estos que se inventan esos nombres y prácticamente empiezan a compartir esta información falsa y a replicarla incluso en medios nacionales donde lo que dicen es una absoluta mentira. Esto mismo están haciendo los medios de la comunidad internacional también. Pero el presidente Nayib Bukele lo sale a desenmascarar a cada momento y decime vos, ¿cómo va a ser posible que haya
una negociación. Y te pongo este video, Edson, y hablas sobre ello. ¿Cómo es posible que ellos digan que hay una negociación cuando lo que se ve acá, que es la realidad, es totalmente diferente? El presidente dando la orden de que los 2,000 más peligrosos, véanlo ustedes, cómo los llevan. ¿Cómo va a ser posible eso, Edson? No, definitivamente es incongruente, Saúl, incongruente las posturas que se están teniendo. Lo que sucede es que ellos saben perfectamente que con estas acciones que el presidente de la República ha tomado y que ahora de manera mucho más determinada se puede visualizar con esta construcción del centro de confinamiento del terrorismo o el megacárcel, y también con este traslado, el primer traslado que se ha hecho el día viernes por la madrugada prácticamente, pues ellos saben perfectamente que el presidente está ganando notoriedad pública y que esto lo tienen que contrarrestar con noticias que son completamente falsas. Es incongruente la postura de ellos porque todos sabemos perfectamente que si hubiese un pacto o una negociación, el presidente de la República no estuviese actuando de la manera en que lo está haciendo, teniendo una política que es extrema. Ni siquiera podríamos decir que es una política suave, sino una política extrema, pero de ataque frontal en contra de los grupos delincuenciales de todo tipo. Y lo decíamos nosotros el día de ayer a través del programa de Válvula Política. Realmente el presidente se ha encargado de establecer una política de carácter de seguridad que ha desarticulado a todas las estructuras delincuenciales de nuestro país, a todas las clicas, a todas las estructuras de pandillas también. Y no solamente esto, porque también está procediendo contra otros actores como extorsionistas, estafadores, criminales también de lo que es el crimen organizado y también narcotraficantes, y todos estos sujetos están desarticulándose por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, por lo que es una política frontal que no es congruente con los planteamientos que establece la oposición política a través de sus plumas pagadas o de los medios de desinformación, porque ellos al final quieren opacar el ruido que se ha generado con esta noticia del traslado de los 2,000 pandilleros, de los 2,000 privados de libertad hacia este centro que tiene el nivel de seguridad más alto existente, Saúl, en nuestro país, y sobre todo es el penal de máxima seguridad, porque el que teníamos anteriormente era el de Zacatrás, conocido como el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, pero ahora este se quedó extremadamente cortito con relación al tipo de centro de confinamiento que ahora tenemos, que es una mega cárcel construida a la medida de los pandilleros y de los delincuentes, que eso es lo que hay que resaltar. Los pandilleros y los delincuentes han sido de alta peligrosidad, le han causado mucho daño al pueblo salvadoreño y no se puede jugar con ellos. Y lo que ha demostrado esta infraestructura que se ha creado por parte del gobierno es que se va con todo, se va en serio, y es precisamente para personas de alta peligrosidad. También quería hacer una referencia, Saúl, imagínate, hablando un poco acerca del centro de confinamiento del terrorismo, que el presidente lo ha hecho pensando precisamente en la población. Se están recluyendo a los pandilleros, los cuales están completamente incomunicados y están aislados completamente de los territorios poblados o de las ciudades, porque es un territorio donde hay 236 manzanas, Saúl, que no tienen prácticamente nada, no tienen para dónde ir, y son 236 manzanas en las que el gobierno de la República ejerce control sobre todo lo que sucede. Y son 33 manzanas que están construidas actualmente, pero que perfectamente se puede ampliar dependiendo de la necesidad. Así es que es un territorio plenamente controlado, tiene también 19 torres de vigilancia, ¿verdad? De distintas alturas, y también tiene 7 muros perimetrales. Y aparte de esto, también está siendo controlado por 600 militares, 200 policías y 50 agentes policiales o grupo policial de antidisturbios de grupos delincuenciales o pandillas, por lo que es un centro de confinamiento de primer mundo, de primer orden, sobre todo para las personas de más alta peligrosidad, que hay que recalcar. Hay 600 digámoslo, 600 hombres armados hasta los dientes. Claro. Ojo con esto. El centro penal, este centro penal, el CECOT de nuestro país, hay algo que quiero decirlo.
hay algo que quiero decirlo, Edson, y es que no es un orgullo realmente decir que tenemos el mayor centro penal. No es un orgullo porque, pues, si se ha construido un centro penal de esta magnitud es porque hay violencia y ha habido violencia en nuestro país, El Salvador. No es ningún orgullo estar hablando del CECOT, pero debemos de recordar una cuestión, y es que los pueblos, los países, tienen y se ejercen los desarrollos de acuerdo a las necesidades de cada pueblo. Nuestro país ha tenido una necesidad de seguridad. Ojo con esto, una necesidad de seguridad que ningún presidente, y por eso yo le puse a esta emisión de un solo y en transmisión de Válvula Política, el hombre que cambió la historia. Porque es cierto, es el presidente Nayib Bukele, el hombre que ha cambiado la historia. Ningún país, o mejor dicho, ningún gobierno anterior quiso hacerle frente a este problema que se les creció en las manos después de la posguerra, precisamente. Bueno, la posguerra, vos sabés que llevó luto, llevó separación de familias, llevó precisamente delincuencia, fomentó todo esto. Todas esas personas que vivían de las armas, que vivían de la guerra, pues quedaron buscándose formas de seguir creando delincuencia. Ahí nacen las pandillas, se importan a El Salvador estas estructuras delincuenciales. Los gobiernos no hicieron nada, gobiernos de arena que tuvieron 20 años el poder, y sí, aunque a muchas personas digan, sí, pero es que está recordando los 20 años de arena y los 10 del FMLN. Discúlpeme, pero es que si tenemos que hablar de dónde viene el problema, hay que conocer precisamente que este problema no nació en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Este problema, el presidente Nayib Bukele es quien le está dando solución al problema. Quien le está dando la medicina que este país necesita, la medicina que este pueblo ha necesitado durante muchísimo tiempo. De verdad se lo digo, el que el presidente Nayib Bukele diga, vamos a construir el centro penitenciario más grande de América Latina, a todos los salvadoreños nos puso en aquel momento pues felices, porque sabemos de que va el sistema penitenciario actual, que ha estado también muy saturado porque han estado capturando, bueno, solo desde el tema del régimen de sección, Exxon, aparte del plan control territorial, el régimen de sección, llevamos 60 y resto de mil ahorita procesados por el sistema judicial y que ya están en las cárceles. Este centro penitenciario va a venir a darle un respiro al sistema penitenciario para que puedan seguir capturando también. Pero lo que quiero recalcar de todo esto es que el primer presidente de la historia, definitivamente en afrontar un problema de esta magnitud, porque estamos hablando de terrorismo y estamos hablando de estos terroristas, no son cualquier problema, es un problema grave. El primer hombre en hacerle frente a esto es el presidente Nayib Bukele. El único que está sacando adelante este país con su buen gobierno es el presidente Nayib Bukele. Y no se puede decir otra cosa de los gobiernos del FMLN. ¿Qué podemos decir? Del juzgado de Sánchez Serén y del corrupto de Óscar Ortiz, ¿qué podemos decir que ayudaban ellos? O de Mauricio Funes, mucho que peor. De los videos, de recordarse de aquellos videos tremendos donde Mauricio Funes y, ¿te acordás vos? Este señor Landaverde, sí. Landaverde creo que era, aparecían en las prisiones precisamente donde les llevaban incluso señoritas de la vida alegre, se las llevaban a los miembros de las estructuras delincuenciales para que les bailaran en actos públicos dentro de los centros penitenciarios. Entonces era una vergüenza y era parte de la corrupción que tenían los gobiernos anteriores, y ahora viene el presidente Nayib Bukele y sácate, como dicen, el corbazo de un solo a estas estructuras delincuenciales. Le empezó volando, discúlpeme la expresión, le empezó volando las patas a las pandillas, le fue volando los brazos a estas estructuras delincuenciales. ¿Cuáles eran los brazos? Y muchos deben de analizar el plan control territorial también, porque el plan control territorial es la médula central de donde está saliendo todo el esfuerzo articulado del gobierno. Viene el plan control territorial y vuela cabezas, empieza a hacer captura de cabecillas
colaboradores indirectos y directos de esas estructuras delincuenciales. Y lo hicieron porque quisieron, porque pudieron y porque pueden. Así de simple y sencillo. Y es que esa guerra no la iban a ganar los miembros de estructuras delincuenciales, pero teníamos que tener un gobierno, Edson, que no escatimara recursos. Así es, Saúl, definitivamente yo creo que el presidente siempre desde su victoria fue consciente de lo que tenía que hacer por nuestra nación y por nuestro país. Él sabía que el punto medular de todo estaba precisamente en el control que tenían los pandilleros, que tenían los delincuentes en nuestro territorio, que era un control que había sido cedido por los gobiernos anteriores, por los estados anteriores que fueron administrados por Arena y por el FMLN. Ahora, todos sabemos que detrás de este poder que se les había otorgado por parte de estos señores de Arena y del FMLN, pues habían intereses oscuros. Recordate tú que la mayoría de los funcionarios en aquel momento tenían empresas de seguridad y la seguridad era explotable económicamente en nuestro país, o sea, era un negocio literalmente, y por eso es que en definitiva a ellos les interesaba que el control lo tuvieran los pandilleros y que ellos generaran o infundieran miedo en la población salvadoreña, un miedo y una zozobra que no le permitía a la población salvadoreña no solamente sentirse segura, sino también progresar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud, porque todo esto ellos lo destruían. Me refiero a los pandilleros, a los cuales prácticamente se les había dado todo, les habían dado el control del territorio y por eso el presidente de la República, Nayib Bukele, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es quitar ese mal, quitar ese cáncer de raíz que era el que estaba compenetrado y el que no permitía a El Salvador avanzar como nación, ¿verdad? Porque definitivamente esto es como que El Salvador estuviera tratando de nadar hacia la parte de arriba para poder respirar, pero venían estos delincuentes y le jalaban por debajo. Es como que tengas básicamente una raíz amarrada en tu tobillo, ¿verdad? Y aunque tú trates de nadar para arriba, no puedes respirar. Y eso es lo que sucedía en aquellos momentos con los gobiernos de Arena y del FMLN, que le habían cedido el control a los pandilleros. Incluso los pandilleros manejaban las cárceles. Ellos tenían televisiones, tenían PlayStation adentro de las cárceles, Saúl. También hacían pornofiestas, como ya todos saben y todos conocen, y ellos tenían el dominio. Ellos ordenaban delitos, la ejecución de homicidios desde adentro de las cárceles, y toda esta información llegaba precisamente a las personas, a los pandilleros que estaban afuera de nuestro territorio. Entonces, concluyendo esta idea, yo creo que el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando instaura el Plan Control Territorial, fue con el objetivo de que el Estado recuperara el verdadero control de los territorios. Y cuando comenzó a hacerlo, también comenzó a recuperar el control, el orden y la disciplina adentro de las cárceles, y las cárceles ya no fueron prácticamente las casas de escuelas de los pandilleros, porque literalmente antes lo que sucedía es que los pandilleros llegaban a las cárceles y lejos de salir restituidos o rehabilitados, lo que salían era a dar órdenes y era como que se iban a la universidad, ¿verdad? Peor salían los delincuentes y los criminales y pues agregaban muchos más delitos a su existencia, ¿no? Ahora, el presidente implementa el Plan Control Territorial, comienza a quitarle o a despojar a los pandilleros de ese poder que se habían ganado conforme al miedo, conforme a la muerte, conforme al secuestro, conforme a la extorsión, y posteriormente, después de ello, el presidente de la República, Nayib Bukele, implementa el régimen de excepción, que es una medida complementaria al Plan Control Territorial, que en definitiva le permite al presidente actuar sin ningún tipo de impedimento. Es decir, que la policía, que el ejército pueda tener el control total de lo que es el Plan Control Territorial, pero también todas las herramientas necesarias, todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo la captura masiva de todos estos delincuentes y criminales. Y es ahí donde se convierte precisamente en una acción complementaria y en un triunfo del presidente de la República, Nayib Bukele, porque además
ha demostrado una voluntad política que no se tuvo con los gobiernos anteriores. En ese aspecto, el presidente de la República tenía claro desde un principio qué era lo que tenía que hacer y desarticuló a las estructuras delincuenciales. Ahora las estructuras ya no se pueden comunicar, Saúl, los pandilleros ya no pueden dar órdenes desde adentro para afuera y, por supuesto, los pandilleros que han quedado afuera, que saben que en su momento van a ser capturados, tampoco tienen la capacidad para dar órdenes a sus estructuras. Están literalmente desarticulados, no saben qué hacer. Y para mí, el centro de confinamiento del terrorismo es la cereza en el pastel de estas políticas de seguridad que se han implementado por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Es un verdadero monumento, como lo decía el ministro de Seguridad y Justicia, es un verdadero monumento a la justicia que durante mucho tiempo la población salvadoreña requería y necesitaba en nuestro país. Y yo creo que en eso se resume la visión exitosa del presidente de la República, Nayib Bukele, Saúl. Yo les pregunto a todos los que están conectados con nosotros, ustedes, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan sobre este nuevo centro precisamente de detención o ese centro penal, el CECOT de nuestro país, El Salvador? ¿Cómo ven ustedes las medidas que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha tomado? Me gustaría hacerles la pregunta a las personas que quieran participar con nosotros. El número está aquí abajo. Más 503-6209-2927. Estamos en vivo a esta hora de la noche cuando son exactamente las 8:21. Las 8:21. Estamos en vivo y queremos preguntarles a todos ustedes qué opinan sobre esto, qué opinan sobre el trabajo del presidente Nayib Bukele. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué sienten al saber que al fin va a haber una verdadera justicia? Que al fin va a haber un verdadero... llamémoslo de esta manera, un verdadero proceso para capturar a todas estas personas que están vinculadas a las estructuras delincuenciales y que paguen verdaderamente por todos esos delitos que han cometido. Medidas necesarias que entendemos perfectamente los salvadoreños. Claro. No alguien que apoya a estos miembros de estructuras delincuenciales, alguien que los apoye o alguien que haga comentarios a favor de ellos, yo le voy a decir una sola cosa: no son salvadoreños, porque simplemente no saben el luto, no saben la destrucción que esta gente le ha causado a nuestro país, a nuestras generaciones. No saben lo que es haber perdido un familiar, un tío, un hermano, un primo, un sobrino, etcétera, 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 un papá, una mamá, etcétera. No lo saben. Entonces, como no lo saben, pues ellos emiten opiniones en base a los pocos conocimientos que tienen. Nunca han venido a El Salvador, nunca se atrevieron a venir a El Salvador cuando esto estaba que hervía de sangre de salvadoreños corriendo en las diferentes calles, literalmente. Uno se iba a meter a una colonia, a un lugar, al centro, etcétera. Era cuadra tras cuadra. Si hubiera alguna aplicación donde la gente hubiera podido reportar donde se había dado un homicidio, estoy seguro que el teléfono sonaría a cada 10 metros. En los años anteriores, en los gobiernos del FMLN y en los gobiernos de Arena, todo se desbordó. Personas fallecidas por donde quiera. Usted se paraba en una esquina, ahí en esa esquina habían asesinado a alguien. Se iba a la otra esquina, ahí en esa otra esquina le habían quitado la vida a alguien. Esa era la realidad de El Salvador. El temor, Edson, de vivir y de no saber si alguien iba a poder regresar a casa después de trabajar. Jóvenes que saliendo de su bachillerato decían: por Dios, ¿en qué puedo trabajar? Me voy a meter aunque sea de repartidor de comida china, me voy a meter de repartidor de la pizza. Y terminaban por $5, señores, por $5. Terminaban mutilados y enterrados en cementerios clandestinos. En honor este comentario a aquel joven de comida china que por un plato de $4.39 en una colonia le tiraron varios tiros en su cabeza, terminando con la vida de él por $4.39 en un restaurante de comida china. Ninguno
Ninguno, oiga bien, de esas comunidades internacionales, ninguno de esos medios de comunicación pueden saber el dolor de lo que nuestra generación ha pasado, de lo que estas generaciones han vivido en este país. Familias que han tenido que ser desintegradas, padres que tuvieron que salir huyendo para otros países a buscar el sustento para poderle mandar a la familia. ¿De qué nos pueden venir a decir? ¿De qué nos pueden venir a hablar a nosotros? Una Argentina que apareció hace unos días, bueno, apareció el día de hoy publicando un tuit en contra del gobierno diciendo de que esto que el presidente Nayib Bukele está haciendo es similar a lo que hicieron los de, bueno, el señor aquel, correcto, de los campos de concentración, que esto era igual pero actualizado a este siglo. Señora, ignorante, sinvergüenza, descerebrada. Ya le voy a mostrar el comentario, porque es así, porque no saben, porque y hablan como si supieran de lo que no saben ni madres. Y es la comunidad internacional sinvergüenza la que viene y dice, es que Bukele está quitándole los derechos a la gente. ¿Y qué pasa con aquellos niños que fueron violados, con aquellas niñas que dejaban tiradas en las cunetas ensangrentadas, donde les metían en su vientre cuchillos después de hacerles la maldad más tremenda de esta vida? A esas niñas. ¿Qué pasa con aquella niña de 2 añitos y medio que recibió tiros de arma de fuego junto a su madre porque su madre echaba tortillitas que con eso le daban comidita a la niña y con eso la sostenían? Su madre echaba tortillitas y llegaron, le quitaron la vida a su madre y le quitaron la vida a una niña de 2 añitos y medio. Y entonces ahí, ¿por qué carajos la comunidad internacional y estos sinvergüenzas y todos esos panfletos que son la escoria de este país, panfletos como Michero, que es la sinvergüenzada del periodismo y de vender con la sangre? Claro, si para ellos era negocio que apareciera en las portadas todos los días un descabezado, un baleado, un mutilado, y lo publicaban sin ningún tipo de censura, lo publicaban en sus portadas periódicos de vasca, de inodoro, de cloaca, como esos periódicos El Chero, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, etcétera, etcétera, medios de comunicación como TC y las Eses. Literalmente, que eso era lo que vendían todos los días en sus noticieros. Se les acabó y entonces hoy vienen y hablan en contra del gobierno. Hoy vienen y hablan de que Bukele es dictador, de que Bukele está contra las pandillas, de que Bukele está llevándose los derechos humanos. ¿Cuáles? El presidente Nayib Bukele está defendiendo los derechos de los humanos en este país, pero de los inhumanos no, Edson. No, definitivamente. Y es, por supuesto, coincido con toda tu idea, Saúl. El presidente de la República está defendiendo a capa y espada a los salvadoreños de bien, a los salvadoreños honrados, a los salvadoreños trabajadores. Y es que, pues, ya sabemos todos que en su momento los salvadoreños hemos sufrido, hemos literalmente llorado la pérdida de más de algún familiar, de algún ser querido que literalmente ha sido arrebatado de su vida, como por ejemplo tantos casos que han sucedido y que podemos nosotros comentar. Lo que sucedió, por ejemplo, allá en Mexicanos con el incendio de un bus donde 17 personas murieron calcinadas y 15 personas quedaron lesionadas. ¿Por qué? Porque a estos sujetos, a estos delincuentes y criminales les plació arrebatarle la vida y literalmente los pandilleros trataban como que eran ratones a las personas, Saúl. Es decir, no había ningún tipo de misericordia, ningún tipo de piedad. ¿Y por qué ahora los miembros de la comunidad internacional están solicitando que el presidente tenga piedad, que nosotros tengamos empatía y que tengamos en este caso como salvadoreños, pues sobre todo un sentimiento de entenderlos a ellos? En lo absoluto. Nosotros no debemos de tener piedad por estos sujetos porque estos sujetos le arrebataron
la vida a nuestro pueblo, los estudiantes, Saúl, adentro de las escuelas, pues, ¿qué sucede? Otro estudiante les arrebataba la vida, pero resulta que ese otro estudiante no era una persona normal, sino que era un pandillero que se había infiltrado adentro de los centros educativos. Ni qué decir de otros casos, precisamente, que tú ya has mencionado, ¿verdad? De las Sí. niñas que simple y sencillamente, o las adolescentes, que por el hecho de su belleza física o su belleza natural, pues los pandilleros decían, ah, esta me gusta, esta que sea mi novia, y bueno, al final, como la muchacha no quería ser novia del pandillero, le arrebataban la vida y terminaban con ella. Y lo peor de todo es que si la muchacha andaba con otra persona, pues también se iba de encuentro a la otra persona también. Eso es lo que nuestro país ha sufrido, eso es lo que hemos llorado. Son cientos y cientos de muertos, Saúl. Nuestro país se convirtió en fosas clandestinas donde literalmente todavía hay personas sin identificar, todavía hay personas que no se han encontrado y que los familiares hasta estas alturas siguen llorando y siguen anhelando tener los cuerpos o los restos de sus seres queridos y no los han podido encontrar. Estaba viendo yo ahora en la tarde una fotografía, Saúl, donde salía, imagínate tú, un pandillero que le había arrebatado la vida a un agente de la Policía Nacional Civil. ¿Y sabes qué es lo que hizo el muy desgraciado? Lo que hizo fue agarrar prácticamente, porque lo mutilaron, lo Sí. desmembraron literalmente y agarraron como trofeo la cabeza, el cráneo de este policía, y eso era lo que salían tomándose la fotografía estos delincuentes. ¿De cuál piedad estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De tener sentimiento y empatía por ellos. ¿Y qué nos pueden venir a decir a nosotros los señores de la comunidad internacional, los pseudodefensores de los derechos humanos? ¿De quiénes? Los derechos humanos tienen que ser para las personas con sentimientos humanos, pero estos señores del mal, estos señores que literalmente hasta hacían pactos satánicos, Saúl, para Correcto. ofrendar las almas, ya sabemos para quién, ¿verdad? Y a ellos les encantaba el derramamiento de sangre porque eso les daba poder. Y por supuesto, estaban confabulados con aquel precisamente para poder seguir dominando nuestro país. ¿Qué nos puede venir a decir una Tamara Tarasuk? ¿Qué nos puede venir a decir una Rebeca Guevara? ¿Qué nos puede venir a decir, por ejemplo, un Juan Juan Papier? Papier. ¿Qué nos pueden venir a decir acerca de esto si ellos no entienden el dolor que la gente ha pasado? No es lo mismo que a una persona le arrebaten la vida de su familiar o de su ser querido, que simple y sencillamente estar desde un escritorio y decir, se tienen que defender los derechos humanos de los pandilleros. Señores, definitivamente el presidente de la República, Nayib Bukele, con estas políticas de seguridad y con la construcción del centro de confinamiento del terrorismo, está diciendo un basta, está diciendo tenemos que cambiar la historia de raíz de nuestro país, y lo está cambiando no solamente en Sí. el tema de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, lo está cambiando también en materia económica. Poco a poco nuestro país está saliendo, pero se necesitaba a alguien decidido, a alguien que pensara como nosotros y no como los criminales y los delincuentes o los corruptos que gobernaron nuestro país, que les interesaba precisamente preservar su establishment a ellos, pero no precisamente lo que tiene que ver con el interés y el bienestar del pueblo salvadoreño. Y esa es una realidad, Saúl. El Sí. presidente se ha mostrado de manera contundente, y además de esto es un presidente al que no le tiembla absolutamente nada. Lo ha hecho con Estados Unidos, se le ha parado de frente en la ONU, por ejemplo, a decirle Sí. su par de verdades a los Estados Unidos. No lo va a hacer con los defensores de los derechos de los, entre comillas, pandilleros, o de los derechos, entre comillas, de los pandilleros. No lo va a hacer contra estas personas que nunca han estado en nuestro país y que no entienden el dolor de la gente. Eso, Saúl, nunca lo van a entender, pero ellos son buenos para salir a defender lo que no es posible defender, lo indefendible. Y es una realidad. Creo que el SECOT es la mejor herramienta posible que tiene el Estado salvadoreño para definitivamente demostrarles a estos delincuentes que aquí el que manda es ya el pueblo salvadoreño,
Y si en algún momento, Saúl, estos señores mantuvieron de rodillas al pueblo salvadoreño, ahora ellos están de rodillas ante la población y ante este gobierno que sí está demostrando. Porque al final quiero concluir con esta idea en mi participación, y es el hecho, Saúl, de que un Estado tiene que ser Estado porque es fuerte para intervenir en las problemáticas que acontecen o que ocurren en un país. Si no, Correcto. no tiene ningún sentido. Entonces, si tenemos un Estado endeble, un Estado flexible, un Estado manipulable, un Estado que no tenga control de sí mismo, pues obviamente, ¿qué sentido tiene que constituyamos y que votemos por un presidente, que votemos por una asamblea legislativa, si al final el Estado no ejerce su poder de dominio sobre sus habitantes? El Estado está obligado a ponderar, a desarrollar oportunidades para aquellos que sí la quieren aprovechar, pero también está obligado y está destinado por constitución, por ley, pero también por propia organización de la gente, para poder castigar a aquellos que están dañando, a aquellos que están matando a nuestra sociedad. Y para eso es el orden público, para eso es el brazo armado del gobierno a través de la Policía Nacional Civil, no solamente en El Salvador, en todos los gobiernos del mundo, en todos los países del mundo, la política es igual. ¿Para qué se tiene una policía? ¿Cuál es el propósito de tener una policía? ¿Cuál es el propósito de tener cárceles? Es para llevar a aquellas personas que no se han sabido adaptar adentro de una sociedad civilizada, como lo decía el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, Saúl, porque decía, aquí o se adaptan a la sociedad o de lo contrario, lo que les espera simple y sencillamente es la cárcel o es parar a un hospital o la muerte. Y eso es lo que les está tocando. No vayan a creer ustedes que los pandilleros y que los delincuentes que están siendo capturados no sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban precisamente eso y ahora están teniendo las repercusiones de sus actos. Así es que esa es mi conclusión, Saúl, en ese aspecto. Buenísimo, mis estimados amigos, todos ustedes que están conectados con nosotros, por favor, apóyenos. A ustedes les gusta vernos en estas transmisiones unidos también junto a mi hermano Edson de Válvula Política, pues entonces apóyenos, deje su like para este video. Por favor, comparte el video, que Latinoamérica, que el mundo se dé cuenta de lo que un verdadero presidente debe de hacer. Yo creo que aquí el presidente debería hacer una subescuela de presidentes, hombre. A Latinoamérica les hace falta un montón de Bukeles, y esa es la verdad. Latinoamérica está hundida en pobreza, Latinoamérica está hundida en corrupción, Latinoamérica está hundida en delincuencia, en pandillas, en narcotráfico. Hacen falta que aprendan un poco de Bukele, y no me dejarán mentir ustedes que me están viendo. Es cierto, usted que me ve que está en Ecuador, usted que me ve que está en Colombia, usted que me ve que está en México, usted que me ve que está en Honduras, que está en distintas partes del mundo, no me dejará mentir. ¿Usted sueña con un Bukele? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pónganmelo en la parte de los comentarios abajo de este video. ¿Ustedes quisieran tener un presidente Nayib Bukele? De verdad, yo creo que el presidente Nayib Bukele está haciendo muchísimo más de lo que incluso él es propio capaz de ver. De verdad se lo digo. Está haciendo mucho más. Está haciendo mucho más de lo que él alcanza a mirar. Latinoamérica se está fijando en el ejemplo de El Salvador. ¿Y sabe qué? Eso me encanta. Que El Salvador esté y que la gente diga, hey, un Bukele quisiéramos nosotros. Pero no uno que diga que va a ser Bukele o uno que diga que es igual que Bukele. No, uno que demuestre. Uno que de verdad salga y que diga, no, yo voy a trabajar por este país, voy a hacer esto y esto, y de verdad lo cumpla, como el presidente Nayib Bukele. Será encontrar aguja en un pajar, pero estoy seguro que deben de haber más hombres de fe, más hombres verdaderamente temerosos de Dios, pero también hombres dispuestos a corregir sus naciones, sea al costo que sea. Si tiene que meter a sus propios ministros a la cárcel, si tiene que meter a sus propios alcaldes a la cárcel, a sus propios diputados a la cárcel. Hemos visto el gran trabajo del presidente Nayib Bukele, parejo. Aquí nadie está más alto que nadie, pero ojo con esto, el presidente Nayib Bukele quiere un gobierno dedicado al pueblo.
y que no se toque el dinero de la gente. Él propio lo ha dicho. Quien yo encuentre robando, yo mismo lo voy a meter a la cárcel, ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele. Mis amigos, ¿qué opinan ustedes? Momento de línea telefónica. A esta hora vamos a aperturar, Edson, solo vamos a analizar los dos tweets del presidente porque ya estamos a los últimos 15 minutos del programa. Posiblemente este programa lo vayan a poder ver en repetición el día de mañana domingo, tanto en las dos plataformas en diferentes horarios, Válvula Política y De Un Solo. Estaremos nuevamente conectados con cada uno de ustedes el día de mañana. Vamos a contestar llamadas telefónicas. La transmisión de Un Solo es gracias a De Un Solo Rentacar y nuestra sección de llamadas telefónicas es gracias a De Un Solo Rentacar. Recuerde que si usted viene a El Salvador en los próximos días, si usted viene por acá y se quiere venir a chotear con toda la familia, con el familión, mis amigos, bueno, tenemos vehículos del año, vehículos sedán, año 2023, compactos para 5 personas. Tenemos vehículos también tipo minivan para que usted ande con todo el familión, doble aire acondicionado, pantalla, una comodidad increíble. También tenemos vehículos, camionetas tipo SUV de 5 y de 7 pasajeros disponibles para ustedes. De Un Solo Rentacar, el número de WhatsApp más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724. Ese es el número de Un Solo Rentacar para quienes vayan a querer rentar un vehículo, ¿ok? Bueno, el número del programa en vivo, ahorita vamos a sacar aproximadamente unos 10 minutos de llamadas telefónicas, nos entran unas 5 o 6 llamadas, el número está acá en la parte de abajo, 011-503-6209-2927, 011-503-6209-2927. Llame y participe con nosotros. Vaya a dejar sus likes a Válvula Política. Véngase también a De Un Solo. Deje su respectivo like y apoye, correcto. Suscríbase si es primera vez que nos viene a ver ustedes también. Apóyennos de esa manera directa e indirecta también. Edson. Sí, así es, Saúl. Bueno, vamos a hablar acerca del otro tema y es un tema pues que ha estado también en boca de los salvadoreños este día. Y hay que comentarles a ustedes que diversos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han salido a publicar, han salido a dar a conocer el traslado que se dio por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, el día viernes en la madrugada, en donde literalmente ordenó que se movilizaran 2,000 pandilleros del centro penal de Izalco. Haciendo cuentas, Saúl, y una regla de 3, literalmente fueron 5% de los pandilleros que se metieron adentro del centro de confinamiento del terrorismo, y esto significa que el centro de confinamiento del terrorismo todavía tiene una capacidad del 95%, ya que le caben 40,000 personas, 40,000 pandilleros, y por lo tanto lo que quiero hacer referencia dentro de esto es que así como han existido medios de comunicación que han compartido la información de que el presidente realizó este mega traslado de manera exitosa, sin ningún incidente, hay que recalcar, sin ningún tipo de violación de derechos humanos, sin ningún tipo de tortura o maltrato, todo se hizo de manera organizada, de manera ordenada, y sobre todo se cumplió de manera exitosa este traslado. Hay unos medios de desinformación, como por ejemplo un medio financiado por el gobierno de los Estados Unidos que se llama Voz de América, que había lanzado un comunicado o la noticia prácticamente donde decía que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, había trasladado a presuntos pandilleros precisamente al nuevo centro de confinamiento del terrorismo, algo que el presidente de la República ha hecho énfasis y ha dicho que estos pandilleros son precisamente asesinos que ya han sido condenados, ya han sido vencidos a través de la justicia, y al final el presidente cuestionaba y decía: ¿cuál es el interés de defender a los pandilleros de manera pública? ¿Por qué quieren proteger a los criminales? Voy a leer textualmente lo que dice el Twitter del presidente. Él decía: el medio de comunicación oficial del gobierno de los Estados Unidos dice que estos asesinos condenados judicialmente por asesinar a miles de salvadoreños son, entre comillas, presuntos pandilleros.
¿por qué defienden pandilleros públicamente?, cuestionaba el presidente de la República. Ujú. ¿Cuál es su interés en proteger a los criminales?, decía el presidente de la República, Nayib Bukele, ante esta nota periodística que dice lo siguiente: Voz de América, unos 2,000 presuntos pandilleros fueron trasladados este viernes si tal vez si lo puedes bajar un poquito, Saúl, para poder ver lo otro. Vamos a ver, permíteme, estoy por acá. Ajá, Sí. aquí. Unos 2,000 presuntos pandilleros, fueron trasladados este viernes a la megacárcel recientemente inaugurada por el gobierno de El Salvador. Este será su nuevo hogar, donde no podrán hacer más daño a la población, dijo a través de su cuenta de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele. Lo que aquí ha traído, evidentemente, un cuestionamiento válido del presidente es por qué utilizan estos pseudoperiodistas, plumas pagadas y desinformadores a nivel internacional la palabra presuntos cuando ya han sido condenados, porque desde el hecho, Saúl, en que ellos son parte de una clica, que son parte de una estructura pandilleril, ya desde este hecho ellos ya han arrebatado la vida de personas, porque para ingresar a estas estructuras, todos sabemos, los salvadoreños, ¿verdad?, los que conocemos la historia de estas pandillas, que tienen que hacer una serie de ritual para poder ingresar, y es quitarle la vida a una persona. Por lo tanto, desde ahí ya son asesinos. Pero en segundo lugar, también estos delincuentes, estos criminales que usted está viendo ahí en pantalla, no son ningunos presuntos. Aquí no estamos hablando en materia jurídica de una presunción de inocencia, Saúl, porque ya se les venció en juicio, porque ya han sido condenados, porque ya se han probado con elementos de prueba por parte de la Fiscalía General de la República, y por lo tanto no han podido corroborar que ellos no estén vinculados con el cometimiento de hechos delictivos. Por lo que aquí el presidente está tajante y dice, bueno, ¿cuál es el interés? ¿Por qué quieren proteger a los criminales? ¿Qué es lo que buscan con esto? No son ningunos presuntos, son condenados, son pandilleros, asesinos, y en definitiva, usted definitivamente tiene que ver aquí que no se trata tampoco de presuntos pandilleros que podrían ser o no podrían ser. Si usted les está viendo los rostros, les está viendo literalmente los tatuajes que tienen, que dice 18, que dice Sí. MS, y claramente se nota, Saúl. Adelante. Bueno, es que no hay dónde perderse, y de verdad que es hasta el colmo del cinismo de cómo estos medios tratan de desprestigiar al gobierno. Presuntos, dicen todavía. Dígame ¿usted vería un presunto pandillero aquí, en ese video, o vería un pandillero directamente? Yo veo un pandillero, no un presunto. Es que incluso ahí están hasta las lápidas. Vean ustedes, en los tatuajes tienen las lápidas de las personas a las que le han quitado la vida o que representan algo para ellos. Miren ustedes. Tremendo, señores. Y estos todavía sinvergüenzas, sí los vamos a decir, sinvergüenzas, tienen el descaro de venir y de decir presuntos. Bueno, el presidente Nayib Bukele los ha encarado directamente. Qué bueno que el presidente no se queda callado, y qué bueno que el presidente les responde ya a este tipo de sinvergüenzas. Para ir aterrizando y finalizando en esta emisión, dice esta señora Claudia Cesaroni, dice, por si no pudieron ver los trenes que los NA mandaron a miles de personas a los centros de exterminio, aquí tienen el mismo espectáculo actualizado al siglo. El mundo mira, e incluso muchos, como ya más o menos sabes qué línea tiene esta señora, admiran esta bestialidad, dice todavía esta señora. Le voy a poner ahí para que usted la pueda conocer. Miren ustedes, con solo verle ya se sabe que de alguna ONG o de alguna organización, etcétera, etcétera, de Argentina, dice ella, metiendo sus narices en nuestro país, El Salvador, y criticando lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo. Estas voces están configuradas para hablar exactamente lo mismo. La comunidad internacional está configurada para hablar exactamente lo mismo en contra del presidente Nayib Bukele. Pues se jodieron, porque aquí las decisiones las tomamos los salvadoreños. Claro. Los salvadoreños hemos sufrido en carne propia, y los salvadoreños hemos decidido sacar este país adelante. Se jodió la comunidad internacional, y se pueden quedar con sus horas, se pueden quedar con sus noticieros, se pueden quedar con todos sus medios de comunicación.
en este país, las decisiones las vamos a seguir tomando y de aquí en adelante las tomaremos siempre los salvadoreños a través del presidente Nayib que les guste, aunque patalen, jodidón. Nosotros los salvadoreños los que vamos a tomar siempre las riendas de este país. Año 2024, el marcado precisamente como el día y la hora específica en la que este pueblo va a culminar con la decisión del soberano pueblo de tomar ya por total el control y el poder total de todo, en favor de nosotros mismos, de nosotros como pueblo. Y nada nos debe interesar lo que diga la comunidad internacional. Edson, gracias por acompañarme en esta transmisión. A todos los que están conectados, hipotes, ya nos vamos, pero por favor ayúdennos. Comparte estos videos, suscríbanse a los canales, tanto a De Un Solo como Válvula Política, suscríbanse y por favor apóyennos a que nosotros sigamos adelante llevándoles todas las noticias y toda la información. Tenemos ya minutitos, Edson, para finalizar. Hay un segundo tuit, Saúl, disculpa que te interrumpa, hay un segundo tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, que lo puso exactamente hace unos 50 minutos atrás, siempre refiriéndose al mismo tema del que estamos hablando nosotros, sí. Porque pues ahora mandó un mensaje directamente a la comunidad internacional también. No sé si lo tenéis por ahí o lo voy a tratar de meterlo porque tenemos exactamente 3 minutos para hablar sobre esto, Edson. Permitime que lo quiero ubicar. Es este, creo yo. Sí, ahí está. Sí, lo voy a leer. Dice, vean a estos terroristas. Ya no dan miedo, ¿verdad? Exacto. Los criminales no causan ningún temor una vez que son despojados de la protección del Estado y de los políticos corruptos y organismos internacionales que los financian y los defienden. Yo creo que el presidente ha sido muy explícito dentro de este mensaje y está mandando un mensaje directo porque dice, los pandilleros ya no son absolutamente nada, cuando han tenido la protección no solamente de los gobiernos anteriores, de los políticos anteriores, llámense Arena y el FMLN, y de los organismos internacionales durante mucho tiempo que los defendieron, ahora ya ellos ya no tienen ninguna cobertura de absolutamente nadie. Y si hay algo que yo admiro del presidente de la República, Nayib Bukele, y yo creo que todos estamos en esta misma postura y posición, Saúl, es que al presidente no le tiembla en lo absoluto la voz, ni tampoco tiene él el talante para poder pararse de frente a la comunidad internacional, a los pseudo organismos internacionales y decir su par de verdades bien puestas, porque eso es lo que está haciendo el presidente, está defendiendo literalmente a la población. El presidente ha sido claro, ha mandado sendos mensajes durante mucho tiempo y ha dicho, ¿por qué voy a defender a los lobos y voy a dejar desprotegidas a las ovejas? Dice el presidente de la República, Nayib Bukele, y en esa línea estamos. El presidente sabe que los salvadoreños honrados son los que se tienen que proteger, porque para todos los presidentes del mundo, esta debería de ser la misión. Si usted tiene un presidente en su país que se preocupa por los delincuentes, por los criminales, por el crimen organizado y no por la población, entonces ahí sí preocúpese usted, porque lo que está teniendo es un presidente literalmente corrupto y precisamente también afín a la criminalidad, Saúl. Bueno, mis amigos, llegamos al final de este programa. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Edson, por acompañarnos en esta transmisión de Válvula Política y de Un Solo. Si el creador así lo permite, nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de esta multiplataforma. Les enviamos un abrazo gigante, lleno de pupusas para todos ustedes. Que la pasen bien, que la pasen increíble. Pues ahí estamos en comunicación, cualquier cosa de lo que está sucediendo acá en El Salvador. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos, Edson. Cuídate. Te amo mucho, hermano. Saúl. Gracias a todos. Que Dios me les bendiga y que tengan una muy buena noche también. Buenas noches para todos. Bendiciones. Bye, bye. Chao, Bendiciones. chao.